Hola chicos, bueno, en esta ocasión y en este video vamos a seguir analizando la unidad de movilidad patrimonial. En este caso vamos a analizar los distintos casos y vamos a entender las variaciones patrimoniales modificativas. Para poder comenzar con este análisis vamos a hacer un breve repaso como hicimos en la unidad anterior, en el video anterior, para poder analizar cómo está compuesta la ecuación patrimonial y poder entender de mejor manera estos cambios o modificaciones que se dan en la ecuación patrimonial. Vamos a repasar que el activo es el conjunto de bienes materiales e inmateriales y los derechos contra terceros que tiene la empresa. El pasivo lo entendemos como las deudas y las obligaciones contra terceros que tiene la empresa y que sirven, que son adquiridas para poder financiar la actividad principal que tiene la empresa. Y el patrimonio neto lo entendemos como el conjunto de los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Estos resultados pueden ser resultados positivos o resultados negativos. Como habíamos visto en el video anterior, las causas por las cuales se generan estas variaciones en el patrimonio pueden ser por los aportes y o retiros de los propietarios o puede ser por el resultado que generan estas operaciones que la empresa realiza de manera habitual. Estas razones generan variaciones o modificaciones en el patrimonio. Tenemos tres tipos de variaciones distintas: las variaciones patrimoniales, las variaciones cuantitativas o modificativas, em, y las variaciones mixtas. En este caso vamos a analizar estas variaciones patrimoniales cuantitativas o modificativas. Habíamos dicho que las variaciones cualitativas o permutativas eran aquellas que, si bien modificaban o generaban cambios en la composición de la ecuación patrimonial, pero que no repercutían directamente en el patrimonio neto. Es decir, que estas variaciones cualitativas eran aquellas que modificaban el activo o el pasivo y esa modificación no repercutía en el eh, patrimonio neto. Estas variaciones se las conoce con el nombre de variaciones permutativas. En cuanto a las variaciones cuantitativas o modificativas, estas variaciones, como su nombre lo dice, modifican la cantidad de patrimonio que tiene la empresa. Es decir, que la operación que va a afectar tanto el activo o el pasivo va a repercutir directamente en el patrimonio neto, modificándolo. Bueno, así como teníamos cuatro casos en las variaciones cualitativas o permutativas, siempre estos casos, teniendo en cuenta que las modificaciones tanto del activo o del pasivo iban a ser por el mismo importe, en las variaciones cuantitativas modificativas tenemos también cuatro casos para poder analizar. Tenemos un caso referido al aumento del activo, otro caso referido al aumento del pasivo, un caso referido a la disminución del activo y un caso referido a la disminución del pasivo. Cada uno de estos casos van a ser los casos por los cuales se va a poder modificar el patrimonio neto. Lo vamos a analizar con un ejemplo a cada uno de los casos para que ustedes lo puedan entender. Bueno, vamos al primer caso. Vamos al caso del aumento del activo. Estamos en las variaciones patrimoniales eh, modificativas. Tenemos el primer caso donde se aumenta el activo. Tenemos una situación inicial, como vimos en el video anterior, donde el activo es de 1.000 pesos, el pasivo es de 400 pesos y tenemos un patrimonio neto de 600 pesos. Y la operación en la cual vamos a analizar es el devengamiento y el cobro de alquileres por 200 pesos en efectivo. Vamos a analizar la operación. Estamos hablando de que hemos cobrado alquileres. Hemos cobrado alquileres por 200 pesos en efectivo. Supongamos que tenemos un departamento, que la empresa tiene un departamento que lo alquila todos los meses, entonces todos los meses recibe una suma de dinero. En este caso, la suma de dinero la está recibiendo en efectivo y está obteniendo un resultado por alquilar uno de sus bienes. Em, Cobrando este alquiler que tiene por ese bien. En este caso, vamos a ver cómo repercute en la ecuación patrimonial. Analicemos el activo. ¿Qué pasa con el activo? El activo era de 1.000 pesos y nosotros estamos cobrando 200 pesos en efectivo.
Es decir, que el activo está aumentando en 200 pesos. Podemos decir que pasaría a ser parte del activo estos 200 pesos, lo que lo incrementaría en 1.200 pesos. El pasivo se mantiene igual porque no estamos hablando de deudas y el patrimonio neto sería los 600 pesos iniciales más estos 200 pesos que tienen que ver por la ganancia que he obtenido, por este beneficio que recibe la empresa como consecuencia de alquilar un bien. En este caso, esta ganancia se sumaría al patrimonio neto y sería 600 más 200, 800 pesos. Tenemos que tener en cuenta nosotros que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y entender que el patrimonio neto hemos dicho que es el aporte de los propietarios, es decir, el capital, más o menos los resultados acumulados que ha tenido la empresa. Estos resultados son los ingresos y los egresos. En este caso, estamos obteniendo un ingreso, un resultado positivo por haber cobrado alquileres. Si sacamos la situación final, la ecuación patrimonial final, podemos decir que el activo, que era de 1.000 pesos inicialmente, ahora es de 1.200, el pasivo, que era inicialmente de 400, se mantiene, es decir, que ahora es 400, y la diferencia entre ambos es de 800 pesos. Es decir, que, como puede verse en pantalla, ha habido una modificación. Es decir, que el patrimonio neto pasó de 600 a 800, se incrementó. En este caso, estamos concluyendo que es una variación patrimonial modificativa. ¿Por qué? Porque el cambio que ha habido en la composición de la ecuación patrimonial, en este caso del activo, ha repercutido directamente en el patrimonio neto, modificándolo. En este caso puntual, lo ha incrementado. Por eso sería una variación patrimonial cuantitativa o modificativa. Vamos ahora así a analizar el segundo caso. El segundo caso donde tenemos una disminución del activo. Siempre vamos a tomar como situación inicial esta ecuación donde el activo es de 1.000 pesos, el pasivo de 400 pesos y el patrimonio neto de 600 pesos. Vamos a analizar la situación donde devengamos si pagamos alquileres por 200 pesos en efectivo. En este caso estamos pagando alquileres. Recién analizamos el caso de cobrar alquileres, ahora estamos pagando alquileres. Bueno, cuando pagamos alquileres, es decir, que estamos sacando dinero de nuestra caja registradora que tenemos en el negocio, en la empresa, y estamos pagando con esos billetes físicos que tenemos. En este caso estamos sacando 200 pesos del activo. Y estamos pagando alquileres. Al pagar alquileres, estamos hablando de un egreso, de un resultado negativo. Y bueno, ¿cómo repercutiría esta operación en el patrimonio neto? El activo sería de 1.000 pesos, menos estos 200 pesos en efectivo que estamos sacando de nuestra caja para poder pagar estos alquileres, lo que haría que el activo se mantenga en 800 pesos. En cuanto al pasivo, el pasivo se mantiene igual, porque no estamos hablando de deudas, en 400 pesos. Y el patrimonio neto, que inicialmente era de 600, se va a ver disminuido por este egreso, por este resultado negativo que implica el pago de los alquileres. Es decir, que hay una pérdida por pagar estos alquileres en 200 pesos. Es decir, que el patrimonio neto pasaría a ser de 400 pesos. Si restamos 800 menos 400, nos da 400 pesos. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este caso, el patrimonio neto inicial era de 600 pesos y al cierre, después de la operación, el patrimonio neto es de 400 pesos. El patrimonio neto se ha modificado. Entonces, podemos concluir que hay una variación patrimonial modificativa. A su vez, podemos ver que el activo también se disminuyó, pasó de 1.000 a 800 pesos y los pasivos se mantuvieron igual. El cambio que hubo en la composición de la ecuación patrimonial, es decir, en este caso del activo, ha repercutido directamente o negativamente en el patrimonio neto, restándolo y por eso el patrimonio neto se ha visto disminuido. Vamos al tercer caso de las variaciones modificativas. Estamos en presencia de un aumento del pasivo. Vamos a ver cuándo este aumento del pasivo puede modificar la situación patrimonial. Tenemos una situación inicial donde el activo es de 1.000 pesos, el pasivo es de 400 pesos
La diferencia entre ambos da un patrimonio neto de 600 pesos. Y vamos a analizar la operación donde por una deuda existente, es decir, una deuda que ya teníamos, que está contemplada dentro de estos 400 pesos de la situación inicial, un proveedor nos manda una nota de débito por 50 pesos en concepto de intereses. Tenemos que recordar que lo que eran las notas de débito. Las notas de débito eran aquellos documentos que reflejaban un recargo a una factura de compra. En este caso, ese recargo tiene que ver por intereses, intereses que se omitieron, intereses que no se cobraron en el momento de efectuar la operación. Entonces, por eso que a una deuda que ya existe, el proveedor nos va a mandar esta nota de débito, nos va a incrementar esa deuda en 50 pesos por estos intereses que no se cobraron en su momento. Entonces, ¿cómo repercutiría esto en la ecuación patrimonial? Es muy importante, chicos, que ustedes puedan analizar la operación, puedan entender cada palabra de la operación para que al momento de poder determinar esta situación final del patrimonio no tengan inconvenientes para poder determinar si es una variación patrimonial cualitativa o cuantitativa. Analicemos cada uno de los componentes de la ecuación patrimonial. En este caso, el activo se mantiene en 1.000 pesos, no se ha modificado porque estamos hablando de deudas. El pasivo, que era de 400 pesos inicial, se ha visto incrementado con esta nota de débito, con este recargo que se ha efectuado por 50 pesos. Es decir, que ha pasado a ser de 450 pesos. Y el patrimonio neto, que era de 600 pesos iniciales, se ha visto disminuido en 50 pesos. Esto ha sido una pérdida por los intereses, un resultado negativo que ha tenido la empresa porque ha tenido que pagar por esos intereses que se le han sumado a su compra. Es decir, que los 600 pesos iniciales menos los 50 da 550 pesos. Es lo mismo que a los 1.000 pesos del activo le restemos los 450 del pasivo y nos va a dar un patrimonio neto de 550 pesos. Entonces, si analizamos el patrimonio neto inicial y el patrimonio neto final, podemos concluir que es una variación patrimonial modificativa. Nuestro patrimonio inicial era de 600 pesos y en este caso, luego de la operación, se ha modificado y ha quedado en 550 pesos. Es decir, que el cambio, la modificación que hemos tenido en la composición de los elementos que componen la ecuación patrimonial, en este caso el pasivo, ha repercutido directamente en el patrimonio neto, disminuyéndolo, debido a esta pérdida o este resultado negativo que hemos obtenido. Por eso podemos decir que es una variación patrimonial modificativa. Y el último caso que vamos a analizar es el caso cuando disminuye el pasivo. Tenemos una situación inicial donde tenemos un activo de 1.000 pesos, un pasivo de 400 pesos y tenemos un patrimonio neto de 600 pesos. Es decir, que 1.000 menos 400 da esta ecuación inicial de 600 pesos. Y vamos a analizar la situación donde por una deuda existente, es decir, una deuda que estaba contemplada dentro de estos 400 pesos, un proveedor nos manda una nota de crédito por 50 pesos en concepto de un descuento. En el caso anterior, analizamos el aumento del pasivo por una nota de débito. Dijimos que era una nota de débito, un recargo, ¿no es cierto?, que incrementaba la deuda que tenía la empresa. En este caso, estamos hablando de una nota de crédito, es decir, que es un descargo, es una disminución de esta deuda, que en este caso nos aclara que esa disminución de la deuda se debe a un descuento que nos han efectuado. Entonces, bueno, vamos a analizar cómo repercute esta operación en la situación inicial del patrimonio. Vamos a analizar primero el activo. El activo es de 1.000 pesos. El pasivo inicialmente era de 400 pesos. En este caso nos han hecho un descuento por 50 pesos, es decir, que la deuda ha disminuido en 50 pesos, lo que ha hecho disminuir el pasivo, y dando como resultado 350 pesos. Y el patrimonio neto, por lo tanto, era de 600 pesos inicialmente, y en este caso ese descuento constituye un resultado positivo, un beneficio para la empresa. Es decir, es una ganancia que ha obtenido la empresa por ese descuento. Por lo tanto, se sumaría al patrimonio neto y obtendríamos un nuevo patrimonio neto de 650 pesos. El mismo resultado podríamos llegar restando el activo de 1.000 menos el pasivo de 350 y nos da un patrimonio neto de 650 pesos.
En este caso, si analizamos el patrimonio neto inicial y el patrimonio neto final, podemos ver que ha sufrido una modificación. El patrimonio neto inicial es de 600 pesos, el patrimonio neto final es de 650 pesos. Es decir, que los cambios que se han producido en la composición de la ecuación patrimonial, es decir, en este caso del pasivo, porque hemos pasado de un pasivo de 400 a un pasivo de 350, ha repercutido directamente en el patrimonio neto modificándolo. Por eso podemos decir que es una variación patrimonial modificativa. Y antes de finalizar esto, es importante que ustedes puedan tener en cuenta que en este caso las variaciones patrimoniales permutativas no modificaban el patrimonio neto inicial y final. Es decir, que se mantenía igual el patrimonio neto inicial y final. Los cambios se producían en la composición de la ecuación patrimonial, es decir, en el activo y en el pasivo. Y siempre estas modificaciones eran por el mismo importe. Nosotros estamos hablando ahora de que en estas variaciones patrimoniales modificativas, el cambio que se produce, ya sea en el activo o en el pasivo, en uno de los dos, va a repercutir directamente en el patrimonio neto. Y esa repercusión va a generar que se modifique. Es por eso que va a generarse esta variación patrimonial modificativa. Bueno, para poder terminar un poco con este video que tiene que ver con las variaciones patrimoniales modificativas, bueno, a modo de resumen, podemos tener en cuenta que estas variaciones se las llama cuantitativas porque modifican la cantidad que tenemos del patrimonio neto, entendiendo el patrimonio neto como el conjunto de aportes de los propietarios y de los resultados que tenemos en las operaciones. Estas modificaciones se van a dar por cuatro situaciones puntuales que hemos analizado. Por un aumento del activo, un aumento del pasivo, una disminución del activo o una disminución del pasivo. Es muy importante que ustedes puedan identificar cada uno de estos casos, puedan reconocerlos a los efectos de que en el momento de poder identificar una variación patrimonial, puedan reconocer si es permutativa o modificativa. En el próximo video vamos a estar analizando las variaciones patrimoniales mixtas, que como dijimos en el primer video de esta unidad, tiene que ver con una combinación de ambas variaciones patrimoniales, tanto permutativas como modificativas. Y por eso es muy importante que para poder llegar a las variaciones patrimoniales mixtas puedan tener bien en claro cuáles son las permutativas y cuáles son las modificativas. Así que bueno, espero que hayan entendido, que les haya resultado útil este video y bueno, nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.